Son las 3:19 minutos. 3:19 minutos. Después de esa lista vehicular que tú leíste. ¿Dónde está? Espérese que estoy buscando el discurso de Magín. Imagínate. Présteme. Por fin. Cristian Jiménez. Gracias. Por fin, Danilo Medina decidió responderle a los empresarios. Pero lo hizo a través de Magín. Ellos no se dieron por enterados. No, el del presidente del CONE dijo, bueno, ellos son las autoridades. Y Pepín salió con una gran filosofía. Sí, muy bien. Yo digo que por fin Danilo Medina decidió responder a los empresarios. Porque recordemos que los empresarios han tenido discursos muy contestatarios y frontales. Y en el escenario de Cámara de Comercio, la Cámara Americana de Comercio, ha habido algunas participaciones muy duras de los empresarios. Sí. Y del embajador norteamericano, que esa no la ha respondido todavía el presidente Danilo Medina, pero decidió responder esta a través de Magín. Y digo esto porque Magín es un funcionario de reciente designación, no tiene esa condición política, sino que es un excelente técnico. Toda la referencia de que un excelente técnico, estaba en Hacienda, Ministerio de Hacienda, y ha estado siempre en esos niveles. Entonces, un funcionario técnico de reciente designación no va a asumir una confrontación de esa naturaleza, sino es el presidente y el gobierno. Porque aquí hay cosas muy serias. Muy serias. Muy, muy serias sobre las exenciones. Y la contabilidad de las cosas. Como él es el ministro, como él es el director de impuestos internos, él tiene los datos. Comenzó con una cita del Fondo Monetario Internacional que dice que la principal característica del régimen tributario de la República Dominicana es la gran cantidad de exenciones o concesiones tributarias. Estos tratamientos especiales, dice el fondo citado por Magín ayer, estos tratamientos especiales han erosionado las bases de los impuestos y conllevan a que la mayoría de las actividades y sectores tengan un tratamiento especial. La mayoría. Más adelante agrega que el régimen tributario está completamente desvirtuado. Sigue la cita del FMI. Sus tributos son en general lo opuesto a lo que deberían ser. Las bases de los principales impuestos están completamente erosionadas a tal extremo que la productividad del ITEVIS es una de las más bajas del mundo. Oye. Solo el 14% de los trabajadores formales paga el impuesto sobre la renta. El impuesto a la propiedad solo recauda 0.06 del PIB. Y el IBI, el impuestos selectivos a los combustibles, las exenciones representan el 60%. Entonces, luego Magín da sus datos y habla de los bajos salarios prevalecientes en el país, que limitan la capacidad recaudatoria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si ganas poco, pagas poco impuesto. Sí, porque el impuesto sobre la renta es después de un. Y ahí estaban todos los empresarios comerciantes industriales. El salario mínimo, le dijo Magín a los empresarios reunidos en la Cámara después de comer. Algunos pudieron tener más. Debe haberse paralizado la digestión. Óigame esto. El salario mínimo promedio es uno de los más bajos de la región y en algunos sectores más bajo que el vigente en las 10 principales provincias manufactureras de China. Le está diciendo, en ese lugar donde hay salarios de hambre, porque explotación. El capitalismo de Estado chino, eso es, impone para que se mudaran todas las zonas francas del mundo. No, nosotros le garantizamos, porque eso es una medida que se adopta desde el nosotros tenemos Estado, 1.000 millones de chinos que tenemos que ponerlo a trabajar a como dé lugar. A como dé lugar, a 3 pesos. A 3 pesos, sueldo de miseria. No importa, vengan para acá. El monto mínimo, bueno, dice él que esto explica, pero este dato es terrible. Este dato explica en parte por qué, oye Consuelo,
De los 1.7 millones, 1.700.000 personas físicas que devengaron salarios en el 2015, 1.500.000 no pagó un solo centavo. ¿Cómo va a ser? O sea, de 1.700.000 que devengaron salarios en el 2015, 1.500.000 no pagaron, solo 200.000. 200.000 pagó. Entonces, así no se puede. Así no se puede. El monto mínimo exento para fines del impuesto sobre la renta equivale a 3.4 veces el salario mínimo promedio, muy superior al promedio de 2 salarios mínimos prevalecientes en la región. Precisamente por eso. De cada 100 ocupados, 52 lo están en el sector informal al margen de la fiscalidad. Y aquí él no mencionó a los periodistas, pero dice, como si esto fuera poco, esos eran los anuncios de las tiendas, cuando Amaury era joven. Amaury era joven. El nivel de cumplimiento tributario de los profesionales y liberales, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, entre otros, ahí estamos nosotros, digo yo. No es por casualidad que muchos de esos profesionales, no es por casualidad que muchos de esos profesionales cuando proveen un servicio exigen que se les pague en efectivo. Para el caso de las empresas, algunos datos son más que elocuentes para ilustrar el problema. Y ahí se atragantó Blanco Canto. ¡Ay! ¡Ay, yo me voy, ya. La tasa efectiva de tributación es una de las más bajas de la región y se ha retornado a las prácticas de tiempo que se creían superados de declaración recurrente de pérdidas. Ay, Cristo Redentor. Pero fue una zurra. Pero una zurra. Fue una zurra. Por eso yo digo que es Danilo Medina respondiéndole. Pero tiene que ser. No, pero él lo dice en una parte distinto del discurso y yo estoy autorizado por el presidente. El problema se agiganta cuando se tiene en cuenta que un número creciente de empresas se acogen al más amplio, bondadoso y diverso esquema de exenciones tributarias de todo el continente. En realidad, la República Dominicana, dice el director de Impuestos Internos, se ha convertido en el secreto fiscal mejor guardado de toda la región. Con un poco de creatividad, agrega Magín, y una pizca de viveza, muchas empresas sacan provecho del amplio menú de exenciones que nuestro país ofrece. Ay, Dios. Así sigue con información, ya citamos lo relativo a los vehículos que entraron en 2010 al 2016. Que son un ejemplo, Cristian. Es una muestricita. Exacto, son una dice una pequeña muestra del total. Dice que es un privilegio irritante que estimula el incumplimiento tributario del resto de la población. Él dice, habló de los chinos, que ya su carnaval pasó. Los chinos quizás representen, y son muchos, 0.0000 de todas esas exenciones y toda esa evasión de la que habló Magín ayer. Los chinos es un de la caso, Duarte, ¿no? sí, el chino de la Duarte. Es un caso importante. Él habló de los chinos de la Duarte. El gobierno denuncia, porque esto es una denuncia y yo creo que es una toma de posición, un posicionamiento ante la inminencia de la discusión del pacto eléctrico y sobre todo el fiscal. El fiscal. Esto es lo que son ustedes. Sí. Esta es la contribución mínima de ustedes. Esta es la actitud creativa de ustedes para evadir. Ustedes no aportan. Ustedes, todo eso, porque al Estado, al gobierno, se le han imputado, y no sin muchas razones, actitudes irresponsables desde el Estado. Especialmente lo que tiene que ver con el gasto público. Y hoy hubo varios editoriales. El del periódico El Día hacía referencia a ese conjunto de evasiones y de responsabilidades, hace mucho énfasis en lo que decía Magín, pero el Diario Libre, por ejemplo, decía, ¿y de quién es la responsabilidad? Claro. Entonces, bien por Magín, muy buen discurso, con mucha responsabilidad, bien por el gobierno y Danilo Medina. Ahora,
el CONEP no ha ido al Congreso a aprobar esas exenciones. Eso ha perdurado. El PLD tiene control del Congreso desde 2006. ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué en vez de limitarse se amplían las exenciones? Exacto. Por ahí anda el señor Hubieres de hace un tiempo en una campaña diciendo que limiten la diablura, las exenciones en el combustible. Que se lo quiten a todos. Que lo quiten a todos. Lo dicen los transportistas. Que lo quiten a todos. A todos. Entonces, cuando uno lo ve así en blanco y negro, la verdad que resulta irritante porque, y lo decía el editorial del Diario Libre, los pendejos tributamos. Pablo habla siempre del club de los pendejos. Entonces es un segmento de clase media donde todo se tira. Y a ese barril de la clase media, todo se lanza. Óyeme, él cita por ahí el 1% que tiene toda la riqueza que no es tocado siquiera por el pétalo del Congreso Nacional. Para mí yo creo que bien que estas cosas se pongan en blanco y negro y se denuncie, el gobierno tome su posición ante la inminencia del pacto fiscal, pero vamos a utilizar los mecanismos que establece la Constitución, que son las leyes, y desmontar todo esto. Sí, tienen privilegios, pero los privilegios han sido otorgados en diferentes momentos por los políticos para beneficio mutuo, apoyos y una serie de situaciones que uno las ve de manera más claras cuando vienen los procesos electorales. Entonces, manos a la obra. ¿Es así? Bueno, pues corríjalo. Porque en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, y esto compete a todos los partidos, pero en el caso del PLD, tiene todos los votos desde hace 10 años para corregir la situación, incluida una que nos hemos quejado mucho, a nivel que en particular durante 2 días, que es la seguridad social y lo injusto que es la seguridad social que toca a todos. Corrijan esa también. Entonces, los empresarios quieren más y hay ambición y de uno de ellos es la frase de que nunca mucho dinero es mucho. Pero ustedes son los representantes de los votantes, del pueblo. El que sale perdiendo es el pueblo. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra pueblo porque los demagogos la han prostituido en esto. Pero el ciudadano que paga impuestos es el que sale afectado en todo esto. Entonces, manos a la obra. No hay que esperar un disgusto con los empresarios para asumir una postura de simple justicia y de elemental legalidad. Bien, Magín, pero vamos a esperar mañana, la semana próxima, dentro de 2 semanas, una serie de proyectos, de medidas que corrían toda esta serie de vainas que denunció el director de Impuestos Internos y que realmente son irritantes y abusivas y son como para hacer como los venezolanos de oposición, para salir a la calle a protestar por todas estas cosas. Cristian, se puede decir que nadie podría regatearle la calidad y la pertinencia de las observaciones y los reclamos que ha hecho el director de la Dirección General de Impuestos Internos. Él está haciendo lo que le corresponde y qué bueno. Eso es lo que se le ha estado reclamando, ¿no? Que el gobierno asuma lo suyo. Él reveló, por ejemplo, que hay sectores del empresariado que abusan de las exenciones, que inclusive se le dan facilidades para una cosa y la utilizan con crece, violentando el marco legal que se le concede. Bien, ahora, ¿quién se lo permite? Claro. Se lo permite sin duda alguna el Estado, que debe tener probablemente el alcance y sin duda alguna la calidad para actuar cada vez que se produzca, por ejemplo, una infracción. Ahora bien, eso lo dice el director de la DGI. ¿Qué reclaman
y eso lo han hecho históricamente los empresarios, y yo creo que nadie tampoco puede quitarles razón, de que en la medida en que el gobierno reclama que los ciudadanos, en sentido general, no solo los empresarios, sino todos los contribuyentes, paguen las contribuciones que corresponden de acuerdo a la ley, que el Estado se las devuelva en servicios de calidad, que tengamos un mejor transporte público, para que las empresas no tengan que alquilar transportes especiales para sus empleados, que no tenga que el país cuente, por ejemplo, con servicios de seguridad, para que todo el mundo no esté levantando la verja o mudándose del barrio porque aquí no hay seguridad, o para que no tengan que estar contratando guachimanes, que la gente tenga, por ejemplo, energía eléctrica, para que las empresas y los ciudadanos, en sentido general, no tengamos que estar comprando plantas, inversores. No vayamos muy lejos de lo que Dios imagina. Es decir, el tema de la salud, el tema de ¿pero de cuál gobierno tú estás hablando? No, yo estoy hablando del porque Estado. Es de todos los no, gobiernos, yo estoy hablando no es del de Estado. Yo estoy hablando del Estado. No, vamos a hablar de los gobiernos. Es que sí, porque yo hablo el del Estado gobierno. Somos nosotros. No, yo hablo del gobierno, es verdad. Vamos a hablar de los gobiernos que hemos tenido en el país. El reclamo se le hace al gobierno porque el Estado es mucho. Exacto. El Estado somos nosotros también. Al gobierno y le pagamos los impuestos, como dice Pablo, los pendejos. Pero nosotros justamente tenemos derecho a reclamarle al gobierno que cumpla la ley. En el Estado, entonces, no. Los gobiernos dominicanos, todos y de todos los partidos, son los responsables de esa situación. Totalmente de acuerdo con esa observación que tú haces. Párrafo final. Ese es el reclamo. Luis, perdón. Párrafo final. Digo, de lo que yo he leído del excelente trabajo de Magín Díaz. Cristian, si tú quieres te puedes ir. Después de la reflexión que te venía escuchando, te vine a proponer que si quieres... Dominus Vobiscum. ¿Verdad? Ya. Se puede superar que me tengo que ir temprano. Por favor, concédeme. Entonces, a mi hermano lo están operando y yo de aquí tengo que salir para este párrafo. Estoy seguro. ¿Qué haces aquí? No, yo vine porque... No, hombre, por favor. ¿Usted quiere decir algo más después de este párrafo? Para que tú cojas un turno. Estoy seguro de que en este salón se encuentra representado un alto porcentaje del PIB de la nación y que la mayoría de los asalariados que aquí presentes, entre los que me incluyo, dice el director de Impuestos Internos, pertenecemos al privilegiado grupo de los que estamos en el 1% de la población que más ingresos percibe. Somos un pequeño grupo de afortunados en una sociedad que todavía exhibe muchas carencias. Por eso el cambio que necesita nuestro país debe empezar por nosotros. Una obligación moral y de justicia social. Hacer de la lucha contra la evasión un reto de todos los dominicanos. Mira. Cuento con ustedes. Mira, oye, añádele esto. Dice él, algo más. Magín Díaz. No hay espacio en esta gestión para tratos privilegiados. A nadie. Ni empresarios, ni políticos, ni amigos. Es un mandato directo del presidente y lo pienso cumplir al pie de la letra, advirtió el director de Impuestos Internos. Ahí nada más le faltó Magín decir, Díaz. a partir de este momento. Exactamente. O sea, de esta segunda administración de gobierno. Entonces es bueno que se sepa que ya don Blanco, don Rafael Blanco, también el Consejo Nacional de Hombres de Empresa dijo que se deben reducir las tasas impositivas y ampliar las bases. Todos estamos de acuerdo. Que ahora nos abocamos a una reforma fiscal. Es el momento correcto para establecer un sistema impositivo que devuelva la competitividad. Pero tú sabes lo que es la competitividad. Sí. Tú sabes de lo que se trata. Sí. Okay. Reducir los impuestos. Reducir los impuestos. En cuanto a las irregularidades que más incitó que cometen, digo, pero para eso están las autoridades. Don Campos de Moya, que es muy inteligente. Muy brillante. Y quienes les rodean también. No, sí. Dice don Campos, un abrazo, don Campos. Considero que Magín ofreció un discurso muy valiente, donde esbozó la situación fiscal del país y los planes que tiene la institución. Afirmó que la AIRD tiene los mayores contribuyentes al fisco, porque eso es verdad, como asociados, y están de acuerdo en que se debe repartir la carga y que no solo la industria, los industriales deben pagar los impuestos, sino todos, incluyendo los sectores informales. Y don Pepín, Pepín, el filósofo, Pepín, sí, don Pepín, una estrella.
El empresario José Luis Corripio Estrada consideró que el discurso del director de Impuestos Internos fue una radiografía de la realidad dominicana en materia impositiva. Expresó que está a favor de que todos paguen impuestos y que se revisen las exenciones. ¿Qué radiografía fiscales? Yo puedo gritar desde aquí? ¡Evasores! No obstante, destacó que primero se debe recaudar bien, completo y con integridad. Y en segundo lugar, gastarlo con un sentido de prioridad hacia las clases que más lo necesitan. Pepín, presidente. Pero vamos, pero Consuelo. Fue que me entusiasmé. No, pero vamos a la esencia del comentario que inició magistralmente. Te puedes tomar la tarde libre. Gracias. Muy bien. Cristian, porque ustedes saben la guerra mediático, jurídico, política, económica, empresarial que hay entre el gobierno y los empresarios, sobre todo la élite de los empresarios, para que nos escuchemos, nos entendamos mejor. Hasta ahora, y también Cristian lo había echado en falta más que nosotros, uno esperaba la reacción del presidente, como esperó infructuosamente aquella reacción que nunca llegó del CONET ante la reforma constitucional para que el PLD pudiera llevar su mejor candidato, ¿verdad? Esto es interesantísimo porque ahí no está Magín hablando. Magín es un excelente expositor, buena voz, qué bien, dicción. En verdad yo le decía en broma a Consuelo aquí, diablo, qué bien escribe Danilo Medina. Sí. Porque en verdad esta es una respuesta de Danilo Medina, político de altas luces, estratega de mucho cuidado, ¿no?, ante lo que está ocurriendo. Porque Impuestos Internos, la Dirección General de Impuestos Internos es desde la administración de Juan Hernández y siguió ese camino con Guarocuya Félix, una institución modelo en América Latina. Dentro de las 2 o 3 oficinas de América Latina de asuntos tributarios está la dominicana, no porque lo diga la parte dominicana, sino porque eso está ahí, el reconocimiento está ahí desde Juan Hernández, continuó con Guarocuya y ahora no tiene por qué cambiar. Y ahí no se ha dicho nada nuevo que no se estuviese haciendo. Que ahora se va a apretar quizás un poquito más la tuerca, que Dios, óyeme, Jehová es mi pastor, oremos, hermano. Ahora, si usted quiere entretenerse en un onanismo jurídico intelectual, yo se lo respeto. No, aquí es por donde va Jiménez. Aquí lo que tenemos que buscar es la respuesta de una batalla política dentro de los cánones de la democracia que se está dando, y qué bueno, porque como van las cosas, yo creo que esto hacía falta, sobre todo uno que insiste mucho en que, dada la torpeza del PRM, creo que el señor Blanco Canto va a tener que pensárselo en eso de que el IPI se convierta en un partido que pueda electoralmente, y no estoy en ironía, estoy hablando con mucha franqueza, ser la sustitución, la alternativa al PLD. Y miren que cierto empresariado le ha ido muy bien con eso de apostar a entrar en la política. Buenas tardes, doña. A entrar en la política de tal forma que iniciaron con David Collado, y mejor no le puede estar yendo, porque el joven Collado es la nueva gran estrella de la política dominicana, y más que del PRM, reformista o de lo que sea, viene de ahí dado su promotor. Le ha contestado a los empresarios más fuerte que al sector político. Tal vez porque él conoce el corazón del monstruo. Con esto, lo que tú, para hacer ya le contestó, que yo creo que, como bien tú dices, qué bien escribe Danilo. Eso es de Pablo Maquini, no es mío. No, esa frase es tuya. Le contestó al empresariado y se le enfrentó, porque es un enfrentamiento muy democrático, muy fino, pero enfrentamiento. Más que todo lo que le ha dicho el sector político y todo lo que ha hablado, no le ha dado esa respuesta tan fuerte como esta. En la normativa de la configuración del presupuesto, de la estructuración del presupuesto, en la parte municipal se establece que agosto es el mes para iniciar la estructuración del presupuesto, socializando las necesidades y esto, que no se cumple. Artículo 323 al 327 de la ley 176/07, no se cumple. En el gobierno se inicia en el día de hoy la formulación del presupuesto. Y debe conocerse en octubre, como tarde,
en el Congreso Nacional. El país debe abocarse en lo inmediato, y yo creo que lo que está haciendo el director de Impuestos Internos, que todo el mundo le reconoce su característica de gran técnico en el sector financiero y tributario, es definiendo el perfil de las necesidades del gobierno, hacia dónde va a ir a buscar el gobierno los recursos que necesita. El gobierno necesita cerca de 50.000, oigan bien, 50.000 millones de pesos para desarrollar 4 programas con los que se comprometió en la campaña, y post toma de posesión, Danilo Medina ha reiterado que son su bandera en este cuatrenio. La reforma policial, el tema de la República Digital, sí, el tema de la salud, hay uno más por ahí, el tema de la justicia. Y tránsito. Hay que buscar el tema de la policía, y el tema, planta. Pero la planta tiene su financiamiento garantizado a través del ahorro en el sector eléctrico. Pero estos sectores, ya ustedes vieron, para el sector salud y el acuerdo con los médicos, ¿cuánto se necesita? 8.000 millones. Sí. Para aumentar el sueldo a los policías, ¿cuánto se necesita? 7.000, sin los instrumentos y los equipos. O sea, el presidente necesita ese programa de la República Digital. Sí. Se lleva entre 10 y 12 mil millones de pesos, señores. Sí, ¿dónde están? Modera tu alegría, que te estás acercando a 40, te lo estoy llevando. Y agricultura, 8.000 agricultura, que ya lo anunció para la competitividad. Pero cuando tú tienes un perfil de esta naturaleza definido en las necesidades prioritarias del gobierno, y perdóname, Cristian, para poder conectar con lo que tú estabas planteando, es valiente realmente que el director de Impuestos Internos plantee de dónde van a salir los cuartos, que es lo que está diciendo aquí. Cuando el empresariado dice a ustedes ahí, señores, no, pero es que hay que ampliar la base y reducir el impuesto, la tasa. ¿A qué se refiere? Al ITEVI, que es lo único que tiene, excepto un sector de los productos que se comercializan en el país. Sí. Que aquí ponerle a las medicinas, a los arroz, a la bichuela, al aceite y a todo lo que no tiene. Que apenas eso es, señores, 103.000 millones de pesos, lo que hay en exención fiscal en el tributo de ITEVI, que no se le puede tomar en cuenta esto. Miren, señores, el presidente tiene una tarea difícil por delante. Y aquí alguien va a tener que definir quién va a defender al pueblo dominicano. Si esos impuestos del ITEVI, que son 103.000 millones en exención fiscal en el tributo ITEVI, se tocan, a quien va a afectar es al pueblo dominicano, al pueblo común. Para mí lo más importante que dijo Magino ahí son 2 elementos. Va a abordar las exenciones fiscales y va a procurar equidad en el tributo. ¿Ustedes saben qué significa eso? A ver. Que los que más ganan tienen que cargar más pesado. Y por lo menos dejó establecido, y ojalá sea así, que el ITEVI no puede ser el instrumento de recaudación. A los gobiernos le es muy cómodo recaudar, y es fácil ser eficiente a través, recaudar a través del ITEVI. Por consiguiente es una tentación. Qué bueno que el presidente Danilo Medina anda por ahí. Claro, hay que ver esto es solamente una batalla. Vamos a ver cuál es la respuesta. Hay 2 cosas que son muy fáciles y por ende son los servicios más gravados en el país. El tema de recaudar por los combustibles y recaudar por el servicio de telecomunicaciones. Es más fácil hacer eso que eficientizar el cobro universal a todos los niveles. Entonces, evidentemente que uno tiene necesariamente que coincidir en que fue valiente, en que fue decidida y plantea un reto interesante a toda la sociedad, este destape del nuevo incumbente de Impuestos Internos. Realidades que uno sabía, pero que en la boca del funcionario rector de las recaudaciones del país es mucho más alarmante, preocupante y sobre todo un llamado para que el propio gobierno se ocupe. ¿Qué le faltó? Porque para aplicar y para por lo menos adecentar y hacer más universal y por ende equitativo el cobro de impuestos, no necesitamos nuevas leyes.
con las que hay inconclusas, con las que hay medio cojas, podría ser suficiente. Entonces, al nuevo incumbente de impuesto interno, creo que lo único que le faltó para que yo crea, y cuando hablo de yo, hablo de ciudadanía, perfectamente en lo que él dice, fechas. No, mire, a partir de mañana vamos para la calle, no es posible a nivel vamos para la calle y vamos de una manera justa, pero fuerte y disciplinada, a monitorear todo lo que se está haciendo. De hecho, hoy temprano, o ayer, fue más bien ayer en la tardecita, que cerraron el Salón Longueras. Es un centro de belleza de reputación, de reputación de clase alta de la capital. Que no paguen impuestos. Y lo cerraron, Longueras, sí, y lo han cerrado dice el letrero, que es por evasión de impuestos. Fue temprano, fue durante la charla. Fue prácticamente durante la charla. Entonces esa acción necesariamente tiene que multiplicarse. Y yo le voy a hablar de 2 puntos y ya concluyo. Si impuestos internos de una manera real y efectiva fiscaliza, por ejemplo, los restaurantes de Las Terrenas, por decirte algo, para no irme. ¿Y por qué lo de tan lejos? ¿Por qué lo de La Terrena? No, pero es que estoy hablando. Es que estoy hablando de una colectividad muy evidente, pequeña, que está en La Terrena. Fuiste a un restaurante equivocado. Si es tan pequeñito, eso fue el restaurante al que tú fuiste. Pues está bien. Vamos a fiscalizar. En La Terrena pagan todos y son serios todos y todos también. Usted está hablando de otra cosa. Ya despertó. Entonces, vamos a fiscalizar las casas de vacaciones que están en Casa de Campo y en Capcana a nombre de las empresas, de los empresarios, valga la redundancia. Está en las evasiones. Porque esas casas, lo que pasa, Cristian, es que esas casas de vacaciones están como inmuebles de las empresas y no pagan impuestos. Entonces una casa de vacaciones no está para eso. Hay que pedirle un dato rápido. Magín, una fecha inicia que se puede con lo que tenemos. Oigan esto. A Magín hay que pedirle esta información, que complete esta, porque esta es muy grave, importante. Después de él decir que en el asunto de los todos incluidos, Chávez, no me interrumpas. No, porque Chávez no defiende la ilegalidad. Defiende el turismo, pero no la ilegalidad. Gracias, Rebelca. Entonces, en el todo incluido, ya nosotros hemos dicho aquí que la mayor parte del dinero se acuda en turoperadores. El dinero no entra. Entonces, Magín hace esa precisión de cómo, a través de los acuerdos de precios anticipados, no entra ese dinero, y lo cita, y uno supone que habrá corrección. Entonces dice, a lo anterior tenemos que agregar el uso de prácticas de erosión de base tributaria y traslado de beneficio al exterior a través de precios de transferencia en operaciones con empresas relacionadas. Y uno recuerda a Baninter. Recientemente hemos detectado una de estas prácticas en una empresa multinacional. Magín, ese dato tienes que darlo. ¿Cuál? Ese dato tienes que darlo, porque eso es un hecho de una empresa en violación de la ley multinacional y tenemos que conocerlo. Entonces, él agrega a propósito de los ricos. Quite, pero si lo digo porque lo va a cumplir, porque tú no había obligación de ponerlo. Ya se está agarrado. Pero si lo otras empresas han encontrado agujeros fiscales para cobijarse bajo el manto de los parques de zonas francas, sin tener realmente una participación directa en el proceso de manufactura. Ay, Santiago. ¡Insaciable! ¡Lo dijo! Entonces, hay un dato aquí sobre dinero. Él dice, Consuelo, mira, el hecho de... ¡Insista! Y el tipo desesperado. Mire, oye esto, Ángel, oye esto sobre Zonas Francas. Dice él, el hecho de que los accionistas de Zonas Francas no paguen el impuesto a los dividendos, a pesar de estar grabados por ley y a pesar de que la mayoría de los inversionistas extranjeros deben pagar en sus respectivos países, es algo tan absurdo que no merece comentario. Y agrega, es importante destacar que el 90% de este impuesto es pagado
por el 1% más rico de la población. Por eso, el cabildeo que hacen algunos sectores para no pagar o para que se elimine este impuesto es casi indignante. Es el impuesto más progresivo que tiene el sistema de uno de los países que exhibe mayor desigualdad del continente. Con el más progresivo y cabelean para eliminar el que es quizás el más uno justo, de los pocos progresivos. De los pocos. Cami fuera, Mauricio. No, ya.